Entonces, ¿qué es un polígono? Es una figura plana cerrada conformada por tres o más segmentos que cumplen las siguientes condiciones. Tres o más segmentos. ¿Por qué tres? Dice que como máximo dos segmentos se encuentran en un punto. Quiere decir que si yo tomo dos segmentos, esos dos segmentos solo se pueden encontrar en un punto. Esa es la primera condición. Y cada segmento toca exactamente a otros dos segmentos. Como cada segmento toca exactamente a otros dos segmentos, por obligación mínimo debe tener tres lados. Eso es un polígono. Entonces es una figura cerrada porque no hay espacio para dejar un lado abierto o sin intersecar con otro segmento. Dijimos que los polígonos se clasificaban según la medida de sus lados. Entonces, si sus lados son iguales, se llama un polígono regular. Y si sus lados son desiguales, uno o más de los lados se llama un polígono irregular. ¿Listos? Ya sabemos lo que es un polígono según la medida de sus lados. ¿Cuáles son las partes del polígono? Sencillo, las partes del polígono están conformadas por los puntos de intersección que se llaman vértices. Adicional, están conformadas por los lados que se llaman segmento. Y recuerden que ya vimos cómo se escribe segmento. Y que segmento es una recta que tiene un punto de inicio y un punto final. Aparte de eso, también está formada por los ángulos. Y recuerden que el ángulo, dijimos que la medida del ángulo estaba dada por el punto BAC. La medida del ángulo está dada por el punto A, C y B. No se les olvide que el punto que queda en medio es el punto del vértice y la medida del ángulo está dada por A, B y C. Entonces observen que esos son los ángulos. Y lo último que nos faltaría serían las diagonales. ¿Y qué son las diagonales? Segmentos que unen dos vértices en el polígono. Ejemplo, esta es una diagonal, dos diagonales y tres diagonales. Esas son las diagonales. Entonces tenemos lo que es una diagonal. Bueno, dijimos que si el polígono tiene tres lados, se llama triángulo. Si el polígono tiene cuatro lados, se llama cuadrilátero. No cuadrado ni rectángulo, cuadrilátero. Luego se clasifican los triángulos, luego se clasifican los cuadriláteros y así sucesivamente. De 5 lados se llama pentágono, de 6 lados hexágono, de 7 lados heptágono, de 8 lados octágono, de 9 lados nonágono y de 10 lados decágono y así sucesivamente. Entonces ya sabemos lo que es un polígono, cómo se llama. Si el polígono, sus ángulos internos miden menos de 180 grados, se llama un polígono convexo. Este polígono se llama convexo. Pero si el polígono tiene un ángulo interno que mide más de 180 grados o dos ángulos internos con más de 180 grados, se llama un polígono cóncavo. Entonces este es un polígono cóncavo. Así se clasifican, convexo y cóncavo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la maqueta? Pues la maqueta es muy sencillo. Yo les di una tabla que deben completar. ¿Qué debemos hacer? Con palillos, cogemos los palillos. Les recomendé palillos. Ustedes pueden coger el material que deseen. Creamos un polígono de 3 lados. Creamos un polígono de 4 lados. Un polígono de 5 lados. La unión de este polígono la pueden hacer con plastilina o bolitas de silicona, con lo que se les facilite. Uno de 6 lados y como preguntaban ahorita, lo colocamos sobre un cartón, no sé, buscan los materiales que necesiten y ahí colocamos los polígonos. Adicional a eso les di una tabla que hay que completar. ¿Y qué pasa con esa tabla? En esa tabla tenemos que colocar el polígono. ¿Qué polígono es? Entonces, este polígono es un triángulo. Al triángulo
¿qué le vamos a colocar? ¿Cuántos lados tiene? Bueno, ya sabemos que el triángulo tiene 3 lados. ¿Cuántos vértices tiene? Es el número de vértices. ¿Cuántos? ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? Entonces un triángulo tiene 0 diagonales. ¿Y cuántos suman sus ángulos? Esa sí es importante. ¿Cuántos sumarán sus ángulos? Entonces con el transportador mido este ángulo A, mido el ángulo B, mido el ángulo C y lo sumo. A más B más C, eso me tiene que dar en el triángulo 180 grados y lo coloco en la tablita. Alguno me dirá, pero es que yo hice un triángulo diferente. Yo hice un triángulo y mi triángulo era de esta forma. Ese triángulo también le va a medir 180 grados. Todo triángulo mide 180 grados. Lo mismo va a pasar con el cuadrilátero. Hacen el mismo procedimiento. ¿Y qué pasa? Los ángulos internos del cuadrilátero miden 180 grados. Suman los 4 ángulos y aquí colocan, perdón, suman 360 grados. Qué pena. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo sé? Porque el cuadrado tiene 4 ángulos rectos, cada ángulo recto mide 90 grados, en conclusión, suma 360 grados. Si lo hacen con un rectángulo, va a pasar lo mismo. Recuerden que todo esto se hace con regla y compás. Con regla, lápiz y transportador. Entonces, eso lo tienen que hacer con los palillos o con otro material que ustedes deseen, sobre un cartón y completan la tabla. Cuando tengan esta tablita, la pegan a su cartoncito donde están sus palillitos y ¿qué hacen? Le toman una foto y la envían. Y esa es la actividad de geometría. La maqueta con la tabla completa. Y listos, enviamos ese trabajo, porfa, antes del 17 por si hay correcciones o plazo máximo hasta el 17 de junio. Si hay dudas, algo, ustedes ya saben, me escriben por interno y revisamos qué solución se les puede dar.